Hoy nos acompaña Yago García, economista y gestor patrimonial, certificado internacionalmente con un máster en auditoría y contabilidad y otro en mercados financieros. Ha trabajado como auditor en empresas tan importantes como Banco Santander e Inditex, así que es una voz más que autorizada para hablar de la actualidad de los mercados financieros y es un placer que nos acompañes hoy. Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas Buenas tardes en tardes, España. exacto, buenas tardes aquí desde España y buenos días desde aquí desde Miami. La verdad que es un placer estar aquí contigo y bueno, vamos a ver qué nos deparan los mercados ahora. Perfecto. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés. China también lo ha anunciado. En Estados Unidos, la Reserva Federal sigue esperando señales, pero parece que finalmente va a haber un recorte en septiembre. En primer lugar, ¿crees que va a ser así, ya que se ha ido demorando a lo largo del tiempo? ¿Y cómo crees que van a reaccionar las bolsas a ese primer recorte de los tipos de interés? Sí, es cierto que la Fed sí que ha ido un poco demorando esta primera bajada de tipos, pero ahora sí que en 5 días tenemos la próxima reunión. Se descuenta que no bajen los tipos de interés, pero sí que ahora en septiembre ya hay más de un 90% de probabilidades de que se descuente por primera vez estos tipos de interés. Y en principio, si el Banco de Estados Unidos, es decir, si la Fed no hace nada distinto a esto, es decir, no baja, por ejemplo, en vez de 25 puntos básicos, unos 50 puntos básicos, que también es algo que ha cobrado fuerza estos días, pero que actualmente se mantiene alrededor de un 10% de probabilidad, es decir, no es mucha probabilidad. Entonces, si la Fed se mantiene dentro de esta hoja de ruta, los mercados no deberían reaccionar muy mal. Es cierto que actualmente los mercados están descontando 3 bajadas para este año y otras 3 bajadas para el año siguiente, pero tampoco se cierra la puerta a otra bajada adicional dependiendo realmente del impacto que tengan estas. Luego sí que es verdad que al final la bajada de tipos normalmente así de primera vista se puede decir que tiene como un efecto positivo porque se ve como a lo mejor como un estilo, así un estímulo económico, pero si nos vamos un poco hacia atrás, hacia la historia, sí que vemos que los tipos de interés no logran evitar una recesión. Es decir, prácticamente casi siempre que la Fed empieza a recortar tipos de interés, a continuación tenemos una recesión. Entonces, esto es con lo que la Fed está intentando luchar para que no ocurra, pero la historia está ahí y es muy probable, por así decirlo, que una vez que veamos el primer recorte de tipos, posiblemente suceda a posteriori lo que viene siendo pues una recesión. No sabremos si va a ser muy grande, muy pequeña, pero sí que es muy probable. Luego, por ejemplo, si nos centramos en los efectos de los tipos de interés en los sectores, sí que hay que tener un poco en cuenta que una vez que ocurre una primera bajada de tipos, normalmente, que de hecho lo tengo aquí, por ejemplo, los industriales, los sectores industriales y las tecnológicas lo suelen hacer muy bien un mes después de esta bajada. Es decir, históricamente suelen hacerlo bien un 80% de las veces. Entonces también son sectores que hay que vigilar a ver cómo realmente le afectan estas bajadas y veremos si realmente la historia sigue como hasta ahora. Ujú. Perfecto. Seguimos con más preguntas, Yago, porque la inflación sigue cayendo en Estados Unidos. ¿Crees que esto va a ser una tendencia? En principio se espera que sí. De hecho, hace un ratito salieron los nuevos datos del PCE, sobre todo el PCE subyacente, que es la medida preferida por la FED a vigilar. Y la verdad es que no han salido datos muy malos, más o menos han estado prácticamente en línea, por lo que la inflación ya Estados Unidos la tiene más o menos controlada. Es cierto que es algo que siempre hay que tener en plan, estado ahí vigilando y demás, que nunca se sabe, pero en principio ya es algo que, por así decirlo, como que se puede apartar un poco, ya se pueden centrar un poco más, pues, temas de desempleo, temas, por ejemplo, de intentar que sea realmente un soft landing, ¿no? Que es también lo que está un poco la Fed con la mosca detrás de la oreja. Y además también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el componente de la vivienda, que tiene un peso muy, muy elevado, también llega bajando bastante tiempo. Entonces esto está ayudando también a la inflación a que no remita y además ahora las últimas bajadas, por ejemplo, incluso el petróleo también es positivo para contener esta inflación. Por lo tanto, en principio se espera que sí que sigan con esta línea decreciente de la inflación o que se estabilice en el entorno en lo que está ahora.
Perfecto. Yago, el reporte de inflación contrasta con otra cifra, que es la tasa de desempleo en Estados Unidos, que se sitúa ahora en el 4,1%, en su punto más alto desde el periodo pospandemia y un nivel no visto desde febrero de 2018, excluyendo el aumento del desempleo por la pandemia del COVID-19 en 2020. Existe una creciente preocupación por el hecho de que la tasa de desempleo haya aumentado durante 3 meses seguidos. ¿Qué consecuencias puede traer todo esto a los mercados y ahí a este país, lógicamente? Es cierto, como dices, que al final la tasa de desempleo sí que es algo que preocupa, siempre preocupa mucho y además sobre todo para la Fed, que uno de los dos objetivos que tiene la Fed, uno es controlar también el tema del empleo. Y esto es algo también muy crítico porque al final, si hay mucho desempleo, lo que va a hacer es que al final la economía pues, tiende a debilitarse, se va a reducir el consumo, el apetito también de los inversores va a ser mucho menor. Y luego, como vemos aquí en pantalla, también es un gráfico que tampoco es muy alentador por parte de los primeros recortes por la Fed. Y es que históricamente también, como vemos, desde los años 1950, una vez que empiezan los recortes de la Fed, el desempleo tiende a subir mucho. Entonces, la cota en la que estamos ahora no son buenos datos, están también con bastante peligro, pero es que una vez que se empiezan a bajar los tipos de interés, las perspectivas tampoco son nada buenas. Es decir, al final ya sabemos lo que pasa una vez que empiece realmente a subir este desempleo, la recesión, evitarla es muy complicado, la verdad. Bueno, pues ahí lo veíamos en ese gráfico, como tú decías, nada alentador, ¿no? A pesar de ese recorte de tipos que se prevé para el mes de septiembre. Yago, han sido unas semanas de muchísima información, de noticias geopolíticas. Primero el intento de asesinato de Donald Trump, luego la salida de Joe Biden. ¿Qué te ha parecido la respuesta de los mercados a esta montaña rusa de eventos políticos que hemos vivido en este otro lado del charco? Bueno, la verdad que las noticias geopolíticas al final siempre tienen pues, un impacto en los mercados. Estos eventos recientes, evidentemente, no son una excepción, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y la incertidumbre política casi siempre trae volatilidad en los mercados porque al final los inversores tienden a ser un poco más cautelosos porque no saben lo que va a pasar. Entonces, por otro lado, los mercados, pese a este incremento en el corto plazo de volatilidad, tiene una capacidad notable realmente para adaptarse y en muchos casos pues incluso hasta descontar muy rápido estas noticias políticas, por lo que llega un punto en el que tenemos la noticia, nos afecta, pero al día siguiente, por así decirlo, ya pasamos página, ¿no? Entonces al final lo que hemos visto ha sido que los mercados han tenido una respuesta mixta. Algunos días había una subida fuerte, pero al día siguiente pues ya se recuperaba esa subida o viceversa. Entonces realmente el impacto que tuvo los mercados fue pues muy corto plazo, la verdad, y a largo plazo sí que estas tensiones geopolíticas se acaban disuadiendo en el tiempo. Las elecciones en Estados Unidos son el 5 de noviembre. En teoría, todo va a ser una batalla entre Donald Trump, en teoría decimos, y Kamala Harris. ¿Qué sectores crees que se verían más afectados o beneficiados en el caso de que haya una victoria de uno u otro bando? Pues sí, en principio se espera que sea con Harris. La verdad que una vez que la retirada de Biden, las encuestas se han igualado bastante. Ya no está esta diferencia tan grande entre Trump y lo que era Biden. Entonces, el mercado para esto, en principio, es positivo. Al estar tan igualado, es muy complicado intentar apostar, ¿no?, por un vencedor. Pero el mercado, siempre que sea una batalla en la que haya realmente una posición y que no sea, por ejemplo, pues una mayoría que realmente controlen todo, es positivo. Entonces, por parte de los demócratas, normalmente, también basados en datos históricos, suelen verse favorados sectores como, por ejemplo, infraestructura, programas de salud pública, servicios sociales y también, por ejemplo, incluso temas de investigación y desarrollo también ligados con el ámbito de la salud. Por el otro lado, por ejemplo, con el tema de los republicanos, sí que tienden a favorecer otro tipo de sectores, como por ejemplo puede estar más enfocados en esta seguridad nacional, una construcción pues fronteriza y luego también, por ejemplo, esa producción doméstica y la industria de acero. Es decir, dependiendo de quién gane, se van a ver favorecidos unos sectores u otros y también esto hay que tenerlo muy en cuenta de cara pues, a partir del 5 de noviembre, está claro. Perfecto. Vamos con más preguntas. SP500. Cerramos un primer semestre muy positivo en la bolsa de Estados Unidos. Esto da una sensación de economía fuerte en los Estados Unidos. ¿Cómo se ve, por ejemplo, desde fuera, desde Europa, desde España? Es un poco sí y no, es decir, al final sí que es cierto que el primer semestre ha sido pues muy bueno, es decir, las bolsas han ido muy bien, han tirado mucho, pero si miramos un poco más allá, es decir, si miramos un poco más allá de esos números de crecimiento y demás,
sí que vemos, por ejemplo, mucha diferencia entre el índice del S&P 500 con, por ejemplo, el mismo índice, pero de igual ponderación, ¿no? Es decir, en un mismo índice, con que todas las compañías ponderen por lo mismo, la diferencia es muy notable. Es decir, tenemos, por ejemplo, el S&P 500 creciendo mucho, pero sin embargo está muy, muy, muy lejos de ese índice, por ejemplo, de equiponderado, ¿no? Entonces, estos niveles que estamos viendo de concentración no fueron vistos desde 1975 y son datos a tener muy en cuenta. Esto lo que está indicando al final pues es una falta de amplitud en el mercado muy considerable y esta concentración se produce sobre todo pues, por el sector tecnológico y más, sobre todo esto ligado a todo el tema de la inteligencia artificial. De hecho, esta parte del sector tecnológico también está en niveles que no se habían visto desde el 2000. Recordemos que ahí fue cuando estalló después la crisis.com de las tecnológicas. Entonces, también son cosas a tener muy en cuenta. Y también destacar, por ejemplo, que de toda esta subida que hizo el S&P 500 en este primer semestre, el 32% fue gracias a una sola compañía. Es decir, Nvidia, con esa fuerza que tuvo, realmente pudo mover casi la mitad del mercado. Es decir, eso es muy positivo por Nvidia, evidentemente, pero para el mercado no es tanto, porque cuando no acompañan todas las empresas y dependes pues, de muy poquitas empresas o incluso de una empresa, eso no es positivo. Y además también, que lo he visto mañana, el 20% de las empresas del S&P lo están haciendo mejor que el índice. Es decir, de toda esta subida, solo un 20% está haciendo mejor que el índice. Entonces, sí es cierto que el primer semestre ha sido positivo, obviamente, pero si vamos un poco más al trasfondo, tampoco es tan positivo como lo que realmente se podría ver a simple vista. El Nasdaq y el S&P 500 Yago vienen de cerrar su peor semana desde abril por la caída de las tecnológicas, lo estábamos comentando. Ese boom de la inteligencia artificial que mencionabas ha comenzado a desinflarse un poquito, ¿no? Ha pasado factura, como decíamos, a los dos de los principales índices de la bolsa de Nueva York. Pero ¿tú crees que esto va a marcar una tendencia o simplemente es una pequeña corrección, que volveremos a ver a esas empresas tecnológicas en lo más alto? Veníamos, como tú mencionabas, de Nvidia marcando ese 32%. ¿Cómo crees que va a seguir esto adelante sobre la inteligencia artificial? Bueno, desde mi punto de vista, por ahora yo creo que no se puede hablar de una gran corrección como tal. Al final sí es cierto que llevamos unas semanas negativas, sobre todo para el S&P y más para el Nasdaq. Y esto se basa también un poco en todo lo que acabamos de hablar, ¿no? De esta elevada concentración, de esta dependencia pues, de 10 empresas o de las 7 magníficas o incluso solo prácticamente de Nvidia. Entonces los índices necesitan ajustarse a la realidad. Es decir, al final si todo no acompaña, llegará a un punto en el que realmente pues, tendrán que corregir para ir un poco en línea con lo que van todas las empresas de estos índices. Entonces, cosas muy a destacar. Las 7 magníficas, este pasado 24 de julio, en un día perdieron más de 700 billones de capitalización de mercado. Es decir, de hecho es un récord, es el más alto desde el que tenemos como estas 7 magníficas, ¿no? Que tendríamos Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet, que es Google, y luego un poco de Meta. Entonces, son cifras que también hay que tenerlas ahí. Y de ahí vemos esa dependencia de estos índices. Es decir, estas 7 empresas corrigen y todo va detrás. Entonces, esto lo que llevó a cabo es que el Nasdaq tuviese el peor día de octubre desde el 2022, es decir, lleva mucho tiempo sin caer tanto, es decir, de hecho llegó a caer un 4% en ese mismo día. Y luego sí que, por ejemplo, si nos vamos un poco más al S&P, este índice también, arrastrado por estas grandes compañías, llegó a caer un 2%. Y llevaba más de 350 sesiones sin que ocurriese esto. Y si tenemos que ir un poco para atrás, como vemos ahí en pantalla, tendríamos que irnos hasta el 2017 para ver algo similar. Entonces, esta alta concentración no es positiva por estos motivos. Es decir, cuando estas compañías van muy bien y los índices van muy bien, como fue el primer semestre, pero cuando estas compañías se tambalean un poco, lo que hacen es arrastran mucho estos índices porque el resto de compañías no tienen la fuerza necesaria para tirar hacia adelante. Entonces, lo que también hemos visto es un giro hacia estas pequeñas compañías, ¿no? Como índices como el Russell 2000, incluso el Dow Jones, que lo están haciendo bastante mejor que estos dos índices. Entonces, también se está hablando ahora mucho de una gran rotación de estas grandes compañías hacia las pequeñas compañías que estaban sin esta euforia de la inteligencia artificial.
Ujú. Perfecto. Mira, Yago, vamos a seguir adelante porque esta conversación es súper interesante. Te quería preguntar cuáles son las perspectivas a corto y a largo plazo para este índice. Y de hecho, si te parece, vamos a ir viendo cómo están los índices en este momento en directo en Wall Street, si lo tenemos compañeros, para ver esos índices en directo. Eh, Fíjate, Yago, bueno, ahí tienes el Dow Jones, lo vemos en verde. Bueno, si quieres, los puedes ir comentando tú también, que eres el más experto, por supuesto, que yo en este tema. Mira, empezamos por el Dow Jones, que es el que tienes ahí en pantalla. Ujú. Es un índice que lo está haciendo bastante mejor estos días, estas semanas, comparado con el S&P y el Nasdaq, porque al final tampoco está con esta sobreponderación de estas compañías. Entonces, sí que es un índice que, por ejemplo, a corto plazo, de momento, sigue positivo, es decir, rompió máximos hace muy poquitos días, a corto plazo tiene una tendencia positiva, es decir, alcista, y a largo plazo, obviamente, también son índices, la verdad que la bolsa americana siempre tiende a subir, hay excepciones, pero siempre tiende a subir. Entonces, por ejemplo, para el Dow Jones sería muy positivo volver a recuperar esos 41.200 puntos, pero también es muy importante, por ejemplo, no perder la zona de los 40.000, 39.800, porque si no, si pasamos para abajo esa zona, sí que se podría complicar un poquito la cosa para este índice. Luego, Ujú, por ejemplo, si hablamos un poco del SP, a corto ujú, plazo, tras todas estas caídas, ahora mismo sí que se encuentra un poco neutral, es decir, ya ha perdido como esta tendencia alcista de corto plazo, porque ya se ha complicado un poquito todo, ya que perdió una serie de soportes bastante interesantes e importantes. Y ahora mismo sí que tiene un poco una zona crítica que hay que intentar que no pase hacia abajo, entonces tengo que estar ahí echándole un vistacillo. Y sería, por ejemplo, la zona de los 5.375 y 5.359. Mientras no pierda esta cota, a corto plazo tenemos esta tranquilidad neutral. No podemos hablar de tendencia alcista, pero sí que es cierto que luego a largo plazo es un índice que de momento sigue con tendencia alcista, no hablamos de grandes correcciones, hasta que no pierda los 5.000, que de momento está lejos, que está en los 5.445 más o menos ahora. ujú. Luego el Nasdaq, otro índice muy castigado esta semana, siete magníficas arrastraron muy mucho al índice, entonces desde los máximos lleva ya una corrección de un 9%, es decir, es bastante, pero seguimos sin hablar de esta gran corrección o de una tendencia a corto plazo bajista, entonces está un poco más o menos muy similar al SP, estamos con una tendencia neutral a corto plazo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, lo mismo, aquí, zonas importantes del Nasdaq, los 18.673 puntos, es importante, muy importante no perder esa zona, y también la zona de los 18.457 y los 18.333. Mientras no pierda esta zona, a corto plazo también tenemos esa tranquilidad de neutral, por así decirlo. Y a largo plazo, obviamente, sigue siendo muy positiva, pero hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado que esta próxima semana hay publicación de resultados y publican empresas muy grandes y que al Nasdaq le va a influir mucho. Tenemos resultados de Microsoft, de AMD, de Meta, de Apple, de Amazon. Entonces va a ser un índice que esta semana va a ser bastante volátil porque dependiendo mucho de estos resultados, estas grandes compañías van a arrastrar mucho al mercado, tanto a la baja como a la alza. Entonces esta semana va a ser una semana un poco agitada, sobre todo en el Nasdaq. Ujú, perfecto. ¿Qué factores, Yago, crees que deben tener en cuenta los inversores al evaluar el rendimiento futuro del SP 500? Vale, hablando un poco sí más como de esto medio largo plazo, por así decirlo, incluso de este mismo año, la verdad, a tener en cuenta, pues hay que tener en cuenta las elecciones, dependiendo si ganan republicanos o demócratas, esto va a influir mucho. Además, hay una tendencia histórica que, por ejemplo, la primera quincena de agosto, con un año donde haya elección presidencial, tiende a ser bueno, es decir, la primera quincena de agosto tenemos una tendencia positiva, que luego sí que se empieza a nublar un poquito, empieza un poco así más lateral, que no hay mucho subimiento al alza ni movimientos a la baja. Cuando se acerca la fecha de las elecciones, el 5 de noviembre, ese mes, esa quincena anterior suele ser mala. Los índices al final ya hay un poco más de volatilidad para ver quién gana, quién no gana. Pero una vez que se producen las elecciones, el mercado ya tiene ya todo descontado y suele tirar para arriba. Históricamente, como siempre, es decir, esto se puede repetir, no se puede repetir, pero la historia está ahí y hay que, desde mi punto de vista, también hay que saberla para poder anticiparse a estos movimientos, ¿no? Luego, otro dato muy importante es que la liquidez no está acompañando el mercado por parte de la Fed, es decir, hay una brecha muy grande entre realmente el rendimiento que estuvo dando estos índices este semestre con realmente la liquidez que estaba inyectando la Fed al sistema, al mercado. Por lo tanto, esto no es positivo
Entonces, tiene que corregir o los índices para igualarse a la liquidez o la liquidez subir. Entonces, estos son datos no muy positivos para estos índices en el medio plazo. Luego está presente también ahora mismo la gran rotación de estas grandes compañías hacia las pequeñas compañías, como por ejemplo índices como el Russell 2000 sobre todo. Pues entonces hay que estar un poco pendientes de si esta rotación realmente persiste, ya que en este caso estas pequeñas compañías y estos índices lo pueden hacer bien. Y además también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este último mes el Russell 2000 lleva un más 10% de rentabilidad frente al Nasdaq, que lleva cayendo pues un 4 y pico, 4,5 más o menos. Pero sobre esto hay que tener siempre en cuenta de que si el Nasdaq, o el S&P 500 cae mucho, es decir, corrige mucho, estos índices al final también se van a ver arrastrados. Pero mientras tengamos estas correcciones pequeñas en estos dos grandes índices, el Russell puede seguir haciéndolo bien. Luego, pues como comenté, los resultados de estas empresas que veremos esta semana son muy importantes. Pero también algo que es muy importante, que lo vemos en pantalla, es la curva de los tipos de interés de 2 y 10 años. Esto, históricamente, una vez que se invierte la curva, empiezan los problemas. Pero los problemas realmente cuando ocurren es cuando se vuelve a desinvertir. Y ahora mismo estamos muy cerquita de esta desinversión, es decir, estamos a 0,18 puntos básicos, estamos a nada. De hecho, estos niveles no se veían desde julio del 2022, si no me equivoco. Y cuando esto se vuelva positivo, históricamente viene una recesión. Es decir, los últimos años, siempre que la curva esta se ha desinvertido, una vez que evidentemente ya se ha invertido, la recesión es inminente en cuestión de meses. Entonces, hay que estar también muy, muy atentos a que esta curva, a ver cuándo se desinvierte o si no se desinvierte todavía, porque una vez que esto ocurra, el mercado también puede tender un poco a la baja. Pero bueno, son datos que también hay que tener un poco encima de la mesa. Perfecto, bueno, seguimos aprendiendo contigo, Yago. Vamos a hablar del oro, que es un activo, ¿no?, que siempre está en boca de todo el mundo. ¿Cómo podría afectar esa bajada de tipos de interés al oro? Bueno, pues el oro la verdad que este año lo está haciendo bastante bien. Está en zonas de máximos, ahora sí que cotiza un poco lateral entre más o menos la zona de los 2.300 y los 2.000 casi 500. Entonces tampoco está haciendo mucho ruido, pero sí que lo estaba haciendo bastante bien este año. Y lo mismo, datos históricos. Cuando la Fed lleva a cabo el primer recorte de tipos, lo importante aquí sería ver si hay o no hay recesión, ya que, por ejemplo, en caso de que se produzca esta recesión, el oro tiende a hacerlo muy bien, sobre todo estos 6 primeros meses. Pero en caso, por ejemplo, de que la Fed consiga, no sabemos muy bien cómo, que no hubiese recesión, en caso de que se produzca un poco todo el tema del desempleo, la curva de tipos y demás, a partir de los 6 meses sí que sería un activo que empezaría también a dar históricamente buenos resultados. Entonces, desde mi punto de vista, también el oro yo lo seguiría de cerca para ver un poco qué pasa, porque es un activo refugio que también puede aportar unas buenas rentabilidades en el medio o largo plazo, la verdad. Perfecto. Y ya por último, el petróleo, que es un activo que también se ve siempre muy influenciado en el tema económico. Los precios del petróleo repuntaban el miércoles, rompieron 3 sesiones consecutivas de descensos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, estamos también ante un activo muy volátil, influenciado mucho por también diversos factores, tanto económicos como geopolíticos. Y la verdad que los últimos datos de inventario que tuvimos esta semana fueron positivos para el petróleo. También, por ejemplo, hay una serie de ahora mismo de incendios forestales en Canadá que están provocando un problema de suministro. Por eso también se frenaron estas caídas que llevaban esto en este mes de julio, ¿no? Porque al final eso es como positivo hacia el precio del petróleo. Pero esta caída también se estaba viendo un poco porque los mercados también estaban teniendo en cuenta que este consumo global se estaba realmente enfriando, ¿no? Y al final eso al petróleo no le gusta, pues se tienen estas caídas. Y ahora mismo sí que es negativo esto, es decir, a nivel de negativo para el petróleo y positivo, por ejemplo, para la inflación y para la Fed, que se sitúe por debajo de la media 200. Entonces, veremos todas estas sesiones que pasa. Estamos en un activo muy volátil que cotiza lateral, la verdad, estos últimos meses. Pero bueno, de momento es un activo para tener también siempre bajo la lupa, porque esta la inflación le afecta mucho y de momento por ahora está controlado, así que la Fed está tranquila. Bueno, Yago, ha sido un placer escuchar, de verdad, hemos aprendido muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Por último, antes de despedirte, queríamos saber dónde te pueden encontrar nuestros telespectadores si quieren estar informados, porque sé que eres muy activo en redes sociales, en Twitter, siempre estás colocando información, siempre dando tu punto de vista sobre la economía mundial, pero cuéntanos un poquito más de dónde te podemos encontrar. Pues primero, Ana, es agradecerte evidentemente la invitación.
esto es un placer también para mí estar aquí. Y sí, como comentas, estoy activo tanto en Instagram como en Twitter, sobre todo, colgando un poco esas noticias del día a día, un poco también mi visión de cómo están los mercados, de cómo están los índices, de cómo también están a lo mejor las empresas también a nivel gráficos, como a nivel de las noticias más importantes. Entonces sí que en Twitter estoy muy activo. Y luego, sobre todo, también tengo un proyecto personal que es tengo una newsletter donde también mi foco es un poco intentar llevar este conocimiento a la gente de cara a estas, por así decirlo, como mejorar, como que comentabais antes, esta cultura financiera, ¿no? Que aquí también en España no es que sea muy buena. Entonces, yo creo que la gente tiene una necesidad casi forzosa a tener que invertir, sobre todo para ellos y para mejorar su futuro. Entonces, también en esta newsletter intento llegar a este conocimiento a ellos para que se motiven y tengan ganas de empezar a invertir, porque no es lo mismo ahorrar que invertir. Entonces, bueno, estoy ahí con también mis proyectos personales y la verdad que muy contento y muy agradecido por esta invitación. Pues bueno, Yago, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí con nosotros en Buenos Días Wall Street. Hemos aprendido un montón y bueno, reseñamos también que es importante esa educación financiera que muchas veces cuesta entender, pero es importante sobre todo aprender y estar bien informado. Cuando quieras, esta es tu casa. Un placer tenerte aquí con nosotros y que tengas un feliz fin de semana. Muchas gracias, Ana, igualmente.